en mi nueva conversión, hermanos, iba yo de viaje con mi familia a México y pues ellos no convertidos, hermanos, empezaron a tomar bebidas alcohólicas, hermanos, y me decían, tómate una, Fernando, que al cabo el pastor no te ve. No, iglesia. Pero cuando uno, hermanos, tiene la convicción en Dios, iglesia, y sabe que no está en su integridad, su ejemplo, su honestidad, no es, hermanos, porque lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo en lo personal para Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así es que a donde quiera que usted vaya, a donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo esté, a donde quiera que usted esté, el ojo del Señor va a estar observando lo bueno y lo malo. Más vale, hermanos, que nosotros vea lo bueno y no lo malo. Amén, hermanos, dice, cuando usted, iglesia, vive para Cristo todo el tiempo, como todo su ser, mostrará la clase de integridad y el valor moral que usted tiene delante de Dios. ¿No? Nosotros no debemos estar como cristianos como está nuestro peso mexicano, hermanos, bajo valor, o como está, hermanos, el dólar estadounidense, para arriba y para abajo, hermanos, que ya cambia, que ya sube, que ya baja. No, hermanos, debemos tener una estabilidad en todo tiempo y en todo momento, iglesia. En algún momento sí nos vamos a resbalar, en algún momento vamos a fallar. Eso es natural, diga natural. Eso es por naturaleza, hermano. Pero si se sigue haciendo constantemente, ya no es por naturaleza. Necesitamos, hermanos. Por eso es cuando Dios nos exhorta. Por eso es cuando Dios nos habla fuertemente. Y cuando de veras la palabra te está llegando, hermano, no pongas el escudo. Acéptala. Dile, gracias, Señor. No empieces a sacar a defenderte. No, saca todo eso, hermanos, y abre tu corazón y dile, Señor, esta palabra es para mí porque tú me has visto, Señor. Oh, apláudele a Dios de la gloria. Santo, vamos al libro de Jeremías. Si somos tan amables, iglesia, vamos a estar leyendo Jeremías. Si somos tan amables, 17:10. ¿Alguien está aprendiendo en esta tarde? Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos aprecian a su pastor? Amén. Amén. 17:10. ¿Estamos en la iglesia? Dice así la hermosa palabra del Señor en esta tarde. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una vez más dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aleluya. Hermanos, nuestro corazón no es engañoso, iglesia. Nuestro corazón, hermanos, puede, iglesia, de alguna manera engañar, hermanos, al ser humano, pero a Dios jamás se le engañará. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo más profundo del corazón, hermanos, del ser humano, iglesia. Y en esta tarde, hermanos, voy a tratar de moverme un poco rápido, pero vamos a hablar de las tres cosas, hermanos, que encierran la integridad. Número 1, que es la honradez. Digan la honradez. Número 2, que es la pureza. Y número 3, que es la disciplina. Son tres cosas importantes, iglesia, para nosotros poder vivir esa vida íntegra. Hermano, hermana, dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 11:3 que leímos, creo, hermanos, amén, si ya leímos una vez más, dice que la integridad de los rectos, amén, los encaminará, pero destruirá a los pecadores de perversidad en ellos. La honradez es quizás lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en alguien que es bien
conocido por su integridad personal. Y es probable que sea la primera característica que, iglesia, queremos mostrarle a otros. Esa es la primera característica. Más allá de mis dones, más allá de mis talentos, más allá de mi lenguaje, manera, hermanos, cómo hablo en mis palabras, más de mi conocimiento, lo que más, hermanos, debo de demostrar es mi integridad. ¿Estamos, iglesia? Porque, hermanos, nosotros estamos siempre para hacer luz allá afuera y no para hacer tinieblas. No vamos, iglesia, a prevalecer en las tinieblas, que es el pecado en la humanidad. Mientras nosotros, hermanos, sigamos viviendo de esa forma, para poder ser diferentes, hermanos, tenemos que ser luz en las tinieblas. No podemos, hermanos, mantener una lámpara, iglesia, escondida. Hermano, la lámpara tiene que salir para reflejar, iglesia. Aleluya. Hermano, hermana, entonces Dios nos invita a vivir esa vida íntegra delante de Él, iglesia, aleluya. Hermanos, dice, por otro lado, la persona, hermanos, gloria al Señor, hermanos, que vive siempre en la integridad, siempre será prosperada y siempre será honrada, iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto esas personas, hermanos, que viven íntegramente, de pies a cabeza y de cabeza a pies, hermanos? Y ustedes empiezan a honrar a esa persona y empiezan a formar buenos detalles de esa persona, iglesia, aleluya. Hermanos, por eso, si en algún momento, hermanos, empiezan a hablar cosas de nosotros, hablar cosas, hermanos, que vienen por ahí, iglesia, amén, gloria al Señor, hermano, hermana, aleluya. Si usted, hermano, contesta igualmente a corresponder a aquello es que realmente algo lleva conforme a eso. Pero si usted se guarda íntegro delante del Señor, deje, hermanos, allá ladrando, iglesia, como dicen por ahí, hermanos, aleluya, y usted siga firme en el Señor. Mientras usted se mantenga bien en el Señor, iglesia, con eso basta. O para dar el aplauso al Señor. Por eso, hermano, hermana, amén. Iglesia, la gente, hermanos, aleluya, siempre va a hablar bien o hablar mal, iglesia. Pero queremos que hable más bien que mal de nosotros. Por eso volteé con alguien y dile, guárdate íntegramente delante de Dios. Amén. Guárdate, porque una clave donde vamos a alcanzar este mundo perdido es vivir, hermanos, bajo la integridad. Una persona íntegra, hermanos, aunque no tenga mucho conocimiento en la Biblia, pero vive, hermanos, en la integridad, iglesia, y no le encuentran nada, pueden decir, hermano, hermana, amén, verdaderamente esta persona está viviendo lo que es Dios en él o en ella. Y de eso queremos, de eso necesitamos, iglesia. Así como no le encontraron nada a Daniel, qué bueno, qué hermoso sería que igualmente trajeran palabras así ante nosotros. Te hace sentir bien, hermano. Te hace sentir bien, hermana. Por eso yo no soy seguidores, hermanos, de las personas. Si voy a ser un seguidor, yo voy a ser un seguidor de Jesucristo. Si Cristo me dice que esto es afectado para mí, si Cristo me dice que como hijo e hija de Él no debo de hacer esto, no debo de ponerme aquello, si debo de ponerme esto, y si debo de hacer esto, hermanos, pues hay que hacerlo. Yo no voy a ser seguidor porque aquel lo está haciendo, no lo está haciendo. No, gloria al Señor. La palabra me va a indicar al que yo debo de seguir, iglesia. A ese es el que me debo de mostrar para mantenerme una integridad fuerte en lo que es la palabra y en el Señor Jesucristo. Habrá alguien que adore al Señor. Porque, hermanos, vamos a leer ahí en iglesia, estamos hablando de la honradez. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Aleluya. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. A usted ahí me lo puede indicar con un fuerte gloria a Dios. Amén. Espero, hermanos, que alguien todavía aprecie más al pastor después de esta. No, iglesia, yo necesito esta palabra. Yo necesito esto, iglesia. 5, 1 al 11 dice así, hermanos. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer.
y trayéndolo solo una parte, digan solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién, hermano, llenó? ¿Sabías que no solamente somos llenos del Espíritu Santo? También el Señor lo reprenda, pero Satanás también llena. Oh, Señor. Santo, dice el Señor lo reprenda. Pero dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, hermanos, petateó. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Amén. Iglesia, voy a meterme un poquito ahí, hermanos. Hermanos, hay en estos tiempos que se habla de tantos profetas. Aleluya. Y hermanos, y la mayor parte, hermanos, siempre te hablan de prosperidad. Y Dios te va a traer una nueva prosperidad. Y Dios te va a traer esto. No. ¿Por qué no nos hablan del pecado? Aleluya. Si estamos viviendo mal, ¿por qué no traes una palabra de parte de Dios? De que estoy bajo pecado. Así estaba, hermanos. Estos hombres, hermanos, esta mujer, perdón, este matrimonio, eran ricos, hermanos. Tenían bastante, iglesia. Pero el enemigo llenó, hermanos, su orgullo. Llenó la soberbia, iglesia. Y no entregaron todo lo que había de ser, hermanos, a la obra del Señor. Hermanos, y hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, aleluya, les habló lo que realmente eran. No les dijo: ay, gracias, Pedrito, gracias, Ananías, por esta bendición. Gracias, la iglesia va a ser más próspera y el Señor te va a dar mucho más. No, has mentido, has engañado. Aleluya. Y la palabra dice, hermanos, que cayeron muertos, iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque no guardaron la integridad de la conversión que eran en Cristo. Porque Dios va a bendecir en la integridad, iglesia. Aleluya. Hermanos, por eso uno de los primeros ataques de Satanás contra la iglesia fue a través de la falsedad de Ananías, iglesia, y Zafira. Ellos trataron de darse a conocer como personas generosas, como personas amables, como personas íntegras. Pero Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo observa, Dios que conoce el corazón, no permitió que la falsedad de aquella pareja afectara a la iglesia. El juicio de Dios cayó con firmeza sobre ellos y sirvió, hermanos, ¿para qué? Para advertir a los demás. Yo te aseguro, hermanos, que después de ahí, hermanos, aunque la palabra no habla mucho ahí, iglesia, pero yo te aseguro que los que pensaban retener y venían atrás de hermanos de Ananías y Zafira, no, vieja, mejor tráete todo, porque si no vamos a caer muertos como ellos. Aleluya, ¿me entienden, iglesia? Estoy parafraseando aquí, hermanos. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos trae una palabra, es para traer una advertencia. Si en algo nosotros estamos viviendo fuera de la integridad de Dios, si en algo nosotros estamos fallando fuera de la integridad de Dios, iglesia, Dios quiere siempre prosperar.
prosperarte. Dios quiere siempre bendecirnos. Dios quiere siempre lo bien y lo mejor para cada uno de nosotros, iglesia. Y está para esos, hermanos. Pero Él lo va a hacer siempre bajo la integridad que estemos viviendo. Que seamos realmente lo que somos, hermanos. Aleluya. Por eso a veces cuando no vivimos bajo una integridad, vienen consecuencias graves. ¿No? Hermanos, como que esto, digo, vienen consecuencias graves. Por eso, ¿para qué esperar? Dígale al hermano, hermana, ¿para qué esperar? Mejor ya, compórtate bien. Aleluya, ya, guárdate íntegro. Da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Para qué lo estás guardando ahí? Por eso no te alcanza el mes. Por eso andas para allá y para acá. Por eso hay que guardarse íntegro delante del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, dice la palabra del Señor, iglesia. Hermanos, amén, aleluya. Hermanos, en Malaquías, ¿qué? Cuando habla del diezmo, 3:10. ¿Qué dice, hermanos? Que cuando nosotros traemos en obediencia lo que es de Dios, amén, Dios, hermanos, va a detener al enemigo, hermanos, aleluya. No va a poder tocar tus graneros, no va a poder tocar tu riqueza, no va a poder tocar tu bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez que traes en obediencia a Dios, traes una protección sobre todos tus bienes. ¿O cuánto dan ese aplauso? Siempre va a traer una protección, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú traes eso, el Señor reprende al devorador. ¿Hello, iglesia? Por eso, hermanos, para hacer eso, tenemos que vivir, hermanos, en la integridad, iglesia, amén, aleluya, hermanos, de la honradez, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes eran de esos que se llaman tranzas anteriormente, en aquellos tiempos? ¿No muchos? Yo también, hermanos. No, ahora, hermano, amén. Si le va a pagar a la IRS, páguele. Si tiene hijos, que ahí póngalo lo que son. Hello, iglesia. Si le dieron de más en una tienda, no diga, ay, me dieron $20 de más. Esa no es bendición, hermanos. ¿Cómo le va a ir a la cajera cuando haga el recorte de caja? Alguien va a salir afectado. No, vaya y regréselo. Porque Dios no bendice de esa manera. Dios bendice la integridad, iglesia. Por eso, hermanos, amén. Hay que hacer, si va a vender un carro, hermanos, diga la verdad. ¿Sabes qué? Esto le sirve, esto no le sirve. Llévalo con un mecánico, hagan lo que quieras, amén, aleluya. Y si lo vas y lo quieres, ahí está. ¿Para qué? Para que te evites problemas. Sea así, que de repente, oh, mira, está bien el carrito, no le falta nada. Y de repente al mes, a los 3 meses, hello, ¿qué pasó con este carrito? Le anda fallando esto y tú me dijiste que estaba bien. Ah, mira, es que era otra parte, no, cuando yo lo traía no hacía eso. Hello, iglesia. Porque, hermanos, hay que ser sinceros. ¿Sabes qué? Sí, mira, esto y esto, hermanos. Yo tuve una experiencia en eso, hermano. Yo vendí un carro una vez, iglesia, y le dije a la persona, mira, esto tiene y esto tiene. Hermanos, y ahí está mi esposa, gloria al Señor, hermanos. Pero, hermanos, amén, falló ese carrito y aún así me lo recriminaron. Iglesia, yo le dije, ¿sabes qué? No importa, tráeme el carro y yo todo el dinero para atrás. Gloria al Señor. Yo lo quiero guardar íntegro delante del Señor. Aleluya. Dios bendice. No, pastor. No, pastor. Así está bien. Seguro, aquí está tu dinero. Mira, tráeme el carro para atrás. Aquí está todo tu dinero. Yo lo que quiero, amén, guardar los caminos íntegros de ambos y el corazón que nos une en Jesucristo. Porque yo sé, hermanos, que bajo la integridad Dios va a bendecir. Por eso haz las cosas rectas, haz las cosas con justicia, haz las cosas, hermanos, gloria al Señor. Iglesia, amén. ¿Por qué dice? Con honradez. ¿Por qué? Porque honradez, hermanos, es, hermanos, lo que caracteriza una vida íntegra, hermanos. Ahora vamos, iglesia, a ver la pureza. Vamos a ir, hermano, hermana, a Proverbios 5:8. Dios está yendo el tiempo. Proverbios 5:8. Y somos amables. Por eso, varón,
Ya no le mienta a la mujer, porque la mujer, todo lo sabe, varón. Aleluya. Sea todo con verdad. Amén. Dice, hermanos, Proverbios 5:8, dice así, vamos a hablar ahora de la pureza. Dice así, hermanos, amén. Aleja de ella tu camino y no te acerques no te acerques a la puerta de su casa. ¿Para qué? Para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. Aleluya. Hermanos, está hablando aquí, hermanos, amén, en Proverbios 5:8, iglesia, hermanos, pero vamos a leer del versículo 7, dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ello tu camino, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, hermanos, no apartarnos, hermanos, de las razones que son, hermanos, gloria al Señor, de lo que está hablando aquí el Señor, a través, hermanos, de pureza, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15, igualmente nos habla la palabra del Señor de esa forma en Filipenses, iglesia, capítulo 2, 14 al 15, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, amén. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perfecta, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Hermanos, en el ámbito espiritual debemos de saber, iglesia, que los que hemos sido limpiados del pecado por el poder de la sangre de Cristo, hermanos, amén, debemos de saber que somos personas que tenemos que vivir puros, consagrados delante del Señor, iglesia, aleluya. La pureza del creyente, iglesia, amén, hermano, hermana, exige que lo más profundo del alma del ser humano sea tan justo, hermanos, como la vida que aparenta por fuera, iglesia, aleluya. Hermanos, nos dice también, iglesia, que se aclara todo eso, hermanos, cuando nosotros vivimos la vida íntegra, la vida de pureza. Los impíos quizás, hermanos, se apeguen a una codicia de moral, pero nosotros, hermanos, no debemos de apegarnos a esas codicias. Nosotros debemos apegarnos a la justicia de Dios, a lo que es justo en Dios, hermanos, amén. El que viva bajo el pecado, hermanos, siempre será codicioso, y bajo su codicia va a querer hacer tranzas, va a querer hacer malos negocios. Pero usted y yo no vivimos bajo la codicia, no somos envidiosos. La prosperidad está en la justicia de Dios, está en la integridad de Dios. Por eso, aunque le vas a perder un poquito, pero más vale que le pierdas poquito en lo material que a perder tu integridad en Dios. ¿O cuánto dan ese aplauso al Señor? Amén. Por eso, si usted le pidió prestado a alguien, ya páguele. Pero sea sincero, sea sincera. Hermano, hermana, mira, persona, no tengo en este momento, pero te voy a pagar, ya, ahora sí te voy a pagar, aleluya. Hermanos, para que no nos identifiquen como los del mundo, sino personas íntegras que somos, iglesia, aleluya. Si usted debe una tarjeta, hermanos, amén, si usted compró algo, iglesia, páguelo. Páguelo, hermanos, aleluya. Hermanos, si no ande, gloria al Señor. Y hay que ser muy cuidadosos, hermanos, de repente de eso, que vamos a comprar algo, lo uso, me lo pongo y luego lo regreso. Sigamos adelante, ahí no me quiero meter. Aleluya. Pero estoy hablando de integridad, iglesia. ¿Por qué? Porque el ojo del Señor está ¿dónde? En todo lugar. Cuando voy al Swami, cuando voy a la Mo, sí, a hacer las compras. Aleluya. En todo lugar. La pureza, iglesia, hermanos. En Mateo 5:8 Jesús habló, hermanos, de limpio corazón. Hermanos, Él prometió que ellos verán a Dios, iglesia, aleluya. Los cristianos pueden vislumbrar el día cuando Cristo volverá
y arrebatará a su iglesia para que esté con él, hermanos, por toda la eternidad. Pero los creyentes debemos de mantener siempre un estado de pureza interna. A medida que permitamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos vaya moldeando, nos vaya transformando, iglesia, podemos percibir, hermanos, por adelantado el gozo que tendremos, hermanos, en la presencia de Dios. Allá, hermanos, en la presencia de Dios no va a haber gente tranza, no va a haber gente mentirosa, no va a haber gente deshonesta, no va a haber gente de falta de integridad. No, allá van a estar los santos. Por eso dice el Señor, hermanos, el que está santo, santifíquese más. Porque entre más santo vive, hermanos, aleluya, más oportunidad tenga que Pedrito le abra las puertas allá, hermano, en el cielo. Estoy parafraseando todo eso, hermanos, aleluya. Pero ustedes me están entendiendo, iglesia, amén. No queremos, hermanos, que las puertas se nos cierren. No, hermanos, sino, hermanos, ¿por qué? Porque usted y yo, iglesia, somos cartas leídas, tanto aquí en la tierra como allá arriba. Por eso cuando lleguemos a la presencia del Señor, se va a sacar el libro de la vida. Y ahí van a sacar todo vuestro currículum. Ahí van a sacar todo vuestro historial. Mira esto y esto y esto y esto y esto. Pero era antes sin Cristo. Amén. Aleluya. Eso quedó olvidado. Ya lo borré, dice el Señor. Pero ahora vamos a ver tu vida después de que te entregaste a Cristo. Viviste íntegro. No encontraron nada en ti como no encontraron en mi siervo Daniel. Por eso, aquí entra el gozo en el seno de tu Señor. Amén. Y la otra manera, hermanos, ustedes la conocen, iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante, iglesia, que nosotros, hermanos, debemos, hermanos, vivir íntegros ante el Señor, hermanos. Y veamos ahora para terminar, iglesia, la disciplina, hermanos. Vamos al libro de Santiago. Ya voy a terminar, hermanos. Quiero que se prepare el grupo de alabanza. Amén, gloria al Señor, hermanos. Quiero que cantemos unos cánticos en esta tarde, pero quiero hablar el último punto, hermanos, que conlleva la integridad, que es, hermanos, la disciplina. Pero vamos a ver ahí la palabra del Señor, hermanos, en Santiago 1, si somos tan amables. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta tarde? Hermanos, no hubo mucho amén, mucho aleluya, pero es una palabra, hermanos, amén, que nos ayuda bastante en todo esto, iglesia. 1, hermanos, 21 al 26 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿quién desechando? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Una vez más, hermano, dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Eso, diga, es lo que quiero ser yo. Yo quiero ser un hacedor de la obra. Dice que este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La integridad personal se edifica con el tiempo y debe mantenerse cuidadosamente. La palabra de Dios es el recurso clave para establecer y perseverar, hermanos, amén, la disciplina en la integridad. Mediante la aplicación de la palabra de Dios, usted puede trascender, hermanos, amén, todo lo que es la filosofía humana, todo lo que prevalece, hermanos, y descubrirá, hermano, hermana, los principios que Dios ha establecido para la vida en cada uno de nosotros. Podemos aquí observar, iglesia, en esta escritura, la palabra de Dios que nos habla, hermanos, amén, a nosotros ya como creyentes, que, hermanos, amén, que en lugar de la inmundicia y abundancia de malicia, hermanos, vivamos, hermanos, aleluya, una vida siempre íntegra, iglesia. Hermanos, ya para terminar en esta tarde, vamos a ponernos de pie, iglesia, y quiero dejarles saber aquí que la integridad personal conserva la rectitud interna. Una vez más, la integridad personal conserva la rectitud interna. La falta de integridad rompe esa unidad interior. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos,
La integridad personal debe de ser el punto de la vista del cristiano, que significa que no hay un corazón que no se someta al examen del Señor Jesucristo. Una vez más, el que vive la integridad, hermanos, amén,